había hecho muchas veces, ¿verdad? Pero en este pasaje él iba, dice, de camino a buscar cristianos para azotarlos, para encarcelarlos y hacer de todo lo que él quería. Dice que los arrastraba, pero se encuentra con el Señor y el Señor le dice: levántate, ve a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Es sobre la honra. En uno de los cantos que cantó Eli hablaba sobre la honra, ¿verdad? Darle honra a nuestro Señor. Y a veces decimos, honramos a nuestro Dios, adoramos en nuestra alabanza y todo, pero de verdad estamos adorando, estamos honrando a nuestro Señor con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestro ejemplo. De verdad estamos honrando. Porque a veces puede ser que nos congreguemos, vayamos, hagamos todo, sirvamos en la obra del Señor con todo esfuerzo, pero si no honramos, entonces ahí está una puerta abierta. No estamos cumpliendo como se debe. Y cuando nuestro pastor nos dice, le toca predicar, no nos escoge el tema. Creo que los líderes me pueden ayudar ahí y en eso, porque a veces dice, tal vez puede decir alguien, el pastor le dijo que predicara sobre eso, pero no, ni a nuestros líderes ni a mí me dice predicar sobre esto, sino que uno ora al Señor y el Señor nos da el tema, pero no es que nos dicen, predique sobre esto. A veces en las iglesias, antes, en algunas iglesias que invitaban a mi esposo, le decían, lo invitamos y va a predicar sobre tal tema. Pero a nosotros no, nosotros tenemos la opción de predicar lo que el Espíritu Santo nos hable a nosotros y nos diga qué quiere que le hablemos a su pueblo. Entonces no crean que lo que vamos a aprender el día de hoy es porque me escogió el tema o por conveniencia, nada que ver. Y pues dice, busquemos primera de Samuel capítulo 2. Y vamos a leer desde el 12. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12. Y dice, el pecado de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esa manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza.
Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Bueno, todos hemos leído la escritura y saben cómo eran los hijos de Elí. Ellos no quisieron esperar, sino que ellos dijeron: si no me la das, yo voy a ir y la voy a agarrar, la voy a tomar a la fuerza. Entonces ellos no honraron lo que estaba como lo que la autoridad había delegado, sino que ellos quisieron arrebatar antes de tiempo la carne. Leamos el verso 29. Dice: ¿por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga como yo. Honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios había dado un mandato y le había dicho a Elí que la casa de él, iba a vivir perpetuamente en la presencia del Señor. Pero por el pecado de los hijos de Elí, Dios cambió la historia. Y dice en el 30: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, si vemos, Dios cambió la historia. La honra puede cambiar, tu entorno puede cambiar por no hacer las cosas como dice el Señor. Vemos que Elí era un padre que no corregía a sus hijos, sino que los dejaba y los dejaba, y Dios después le pasó la factura. Entonces nosotros como padres tenemos que corregir a nuestros hijos, porque eso es agradar a Dios, eso es honrar a Dios. Dice: honraste más a tus hijos, le dijo Dios a Elí, que a mí. Lo engordaste a ellos y a mí me despreciaste. Dios cambió la historia. Dijo: van a vivir para siempre en mi casa, tus hijos, tu casa, tu descendencia, la casa de tu padre. Pero al pecar los hijos y él no hizo nada por corregir, entonces Dios cambió la historia. Busquemos Hechos capítulo 9. Yo me gozaba con el canto que Eli cantó, porque no nos pusimos de acuerdo. Y yo sí, habían mandado los cantos a las niñas de la danza, pero no me percaté que hablaba sobre la honra. El canto que ella cantó habla sobre la honra, y el mensaje también está sobre la honra. Así que Dios está con cada uno de nosotros, y Él siempre habla como Él quiere, ¿verdad? Hechos 9, 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén.
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Saulo seguía a Jesús o a los discípulos? A los discípulos. Pero Jesús dice: por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces por eso dice: ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. El Señor sabía que era lo que Saulo iba a hacer, pero no se lo dijo, no se lo soltó de un solo. Solo le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Bueno, ellos no vieron a nadie, pero en el Jesús, el Señor, le habla a Saulo cuando él iba buscando una carta que le aprobaran para ir y encontrar si había gente cristiana para desaparecerla. Pero antes de que hiciera eso, ya lo había hecho muchas veces, ¿verdad? Pero en este pasaje él iba, dice, de camino a buscar cristianos para azotarlos, para encarcelarlos y hacer de todo lo que él quería. Dice que los arrastraba, pero se encuentra con el Señor y el Señor le dice: levántate, ve a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Dios le dio una orden y lo mandó, le provocó, dice, lo probó en su obediencia. Ya ustedes igual, ¿verdad? Si somos lectores como nos han mandado, ya sabemos la historia, lo que pasa, sobre, lo que habla sobre Saulo. Y después pues Dios le cambió el nombre a Pablo. Pero Dios le probó la obediencia, porque le dijo: levántate, ve a la calle, ve a la ciudad, y le dio la dirección, y busca ahí un hombre. Después le habló a Ananías y le dijo: ve a la calle derecha y busca a un hombre. Y Dios mandó a Ananías. Entonces Dios mandó a Saulo donde Ananías. Y ahí podemos ver que está probando su obediencia. Dice que cuando se encontró con el Señor, Saulo quedó ciego. Hasta que llegara donde Ananías, Ananías iba a orar por él y iba a poder ver. Pero si Saulo no hubiese obedecido a la palabra de Dios, se hubiera quedado ciego. Pero él fue en obediencia, ¿verdad? Le probó la obediencia y lo mandó sobre una autoridad. Probó obediencia y si se sujetaba a la autoridad. Así recibiría la vista, porque hay cosas que queremos ver nosotros, pero si no escuchamos la voz de Dios y no honramos la palabra del Señor, no la vamos a ver hecha realidad. Hay cosas que aún no hemos visto porque hay algo allí que todavía tenemos que revisar. Nadie puede recibir la cosecha si tú no has sembrado. Si no hemos sembrado honra, no vamos a recibir honra.
Si no hemos sembrado amor, no vamos a recibir amor. Como decía el texto, da honra al que merece honra. El fracaso y el éxito son el resultado de una siembra, pero tú eliges qué siembras. Y no me refiero a dinero. Tú eliges qué siembras, si siembra honra o siembras deshonra para tus autoridades. Y no solamente la autoridad de la iglesia, ¿verdad? Nuestro pastor, nuestra pastora, sino también nuestros superiores. Por ejemplo, los hijos tienen que honrar a sus padres. Nadie puede recibir la cosecha si no hay siembra, la honra. Si los hijos no honran, tampoco van a recibir honra. Si no hay amor de verdad, si no hay honra de verdad, no cantar por cantar, sino que es la honra primeramente para nuestro Dios, para nuestras autoridades. Aún en escuela, su maestra merece honra. Y a veces cuando están platicando no están honrando porque no están poniendo atención. Igual en la escuela, en la iglesia, donde estemos. Cuando estamos platicando y está una persona hablando, entonces no estamos honrando, estamos deshonrando. Honra no es decir te amo, sino es demostrarlo. Si hermano Henry le dice a Zaira te amo, pero con sus actitudes no la convence, es mentira que la ama, ¿verdad? Entonces él para enseñarle a ella que sí la ama, él tiene que acariciarla, llevarle presente, tratarla bien, ¿verdad? Como su esposa que es. Y ella sí dice, pues sí es cierto que me ama. Entonces igual pasa en los caminos del Señor. Honrar no es solo decir te amo, sino demostrarlo. En 1 Reyes 17, si ustedes recuerdan, habla de Elías y la viuda. Dios le dio una orden a Elías y le dijo, ve donde la viuda, ella te va a alimentar. Pero ella le dijo, no tengo. Él le dijo, sírveme a mí primero. Pero ella le dijo, no tengo. Solo tengo un poquito de harina y va a hacer un pan para comer con mi hijo y echarnos a morir. Hasta ahí era su fe. Pero Dios mandó a Elías y ella, por la insistencia de él, pues le sirvió a él primero, porque la Biblia dice que le sirvió a él primero. Cuando nosotros damos, no somos nosotros los bendecidos. No es, el que recibe, sino nosotros que damos los bendecidos. Ella le dio de comer a Elías y ¿qué pasó? Se echó a morir porque no tenía comida. No, ¿verdad? Sino que dice que primero le dio al profeta y después dice que Dios le aumentó la harina, le aumentó el aceite y dice que ella jamás tuvo escasez. ¿Por qué? Porque primero le dio a Elías. Esa era la orden. Pero ¿quién fue el más bendecido, Elías o la viuda? La viuda, porque Elías solo comió y se fue. Y ella dice que no escaseó el pan, no escaseó la harina ni el aceite. Ponga el verso 8. Vino luego, en 1 Reyes 17, 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la vio, la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas
también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Entonces, si vemos, la más bendecida fue ella, porque le dio a él primero. Hay gente que son fieles en servir. A mí me gusta servir. Pero dice, pero si el pastor dice algo que no les parece, empiezan a criticar y a murmurar. Como les decía, de nada sirve servir si con nuestras actitudes estamos haciendo otras cosas, si no honramos. Honra. Las personas empiezan a pasar, bueno, dice que si a veces lo hemos visto, que la persona trabaja para el Señor, hace lo que puede y está trabajando en la obra del Señor, haciendo todo lo que se le delega, pero muchas veces no hay honra. Y cuando viene la palabra o cosas, alguna cosita que no le gustó, ya empiezan a decirse cosas, a murmurar, a comentar unos con otros. Ahí es cuando vienen cosas que no nos gustan que pasen en nuestras casas, en nuestro hogar, como deudas, como enfermedades y a veces escasez. Y hay gente que no se percata de eso y todo para él, para la persona sigue todo igual. Y a veces como pastores no le vamos a decir a la gente, usted está pasando esto por esto y esto. Porque a veces le pedimos, no a veces, siempre le pedimos al Señor que el Espíritu Santo hable a esa persona. Porque el Señor nos ha llamado para enseñar, ¿verdad? Y la palabra dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y a veces hay palabras que son confrontativas, pero le pedimos al Espíritu Santo, hazlo tú, ¿verdad? Porque a veces en nuestra carne, en nuestra carne a veces hay palabras que no nos gustan. Pero yo siempre lo he dicho, bueno, la palabra se agarra y la persona, yo siempre lo digo, si no es de Dios, Dios se va a encargar. Entonces, tengamos cuidado con nuestras actitudes. Como les digo, hemos visto muchas cosas. Cuando a la persona no le gusta algo que se dijo desde aquí y empiezan a comentar con otras personas. Y no es saludable. Lo saludable es que usted lo hable, pero con la persona correcta. Porque no vamos a acarrear, ¿verdad?, cosas negativas para nuestras vidas. A veces, como les digo, ahí es cuando empiezan a veces que cosas en nuestro hogar que no nos gustan, pero por nuestras actitudes tienen que pasar. ¿Me entienden? No me explico. Sí. No participemos en esas cosas.
porque la cosecha es más grande. Ustedes saben que la cosecha es más grande que la siembra. Así es. Cuando lo que uno siembra, eso cosecha, pero es más grande la siembra. Nos fijamos, la cosecha es más grande, sí es más grande la cosecha. Nos hemos fijado cuando sembramos para algún proyecto de la iglesia. Cuando sembramos para algún proyecto de la iglesia, Dios nos bendice mucho más de lo que nosotros hemos sembrado. Entonces, igual, cuando sembramos cosas negativas, la cosecha es más grande. Entonces, tengamos cuidado qué sembramos. El regalo más grande después de nuestra salvación es tener una persona, una autoridad que te dirija hacia tu destino, que te enseñe, porque cada día aprendemos más, ¿verdad? Cada día aprendemos más, y no solo de nuestro pastor, sino de cada persona que está a nuestro lado, a nuestro alrededor. Cada día uno siempre aprende. Entonces, si nosotros nos dejamos dirigir, nos dejamos guiar, nos dejamos que nos formen, aún con nuestras cosas que no nos gustan, pero si dejamos que nuestra autoridad nos dirija nuestro destino, todo va a estar bien, pero si nosotros lo permitimos. O sea, uno enseña, y muchos de ustedes han predicado, y nosotros enseñamos, los líderes han predicado, y sí, los líderes, pero nosotros solo damos la palabra, damos lo que el Señor nos guía, nos dirige, pero igual nosotros damos la palabra, pero usted decide si lo agarra o no lo agarra. Entonces, mi mensaje es sobre honra. Honrar a Dios, ustedes saben, los 10 mandamientos, honrar a Dios sobre todas las cosas. Y la Biblia en muchos versículos habla sobre la honra. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Cuando nosotros honramos, todo nos va bien. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y habla de muchos versículos ahí sobre la honra. Entonces ahí podemos ver que cuando uno honra, nos va bien. Es por nuestro bien, no es por la persona que va a recibir la honra, sino por nuestro propio bien. Porque como les digo, los bendecidos somos los que damos, no los que reciben. Son bendecidos, pero mayormente somos bendecidos nosotros. Y lo hacemos no por interés, por recibir más, sino que por agradar a nuestro Dios. Muchas veces dicen, sí, yo honro a Dios, pero al hombre no. ¿Quién es el hombre? Es igual que yo. No, pero Dios, Romanos 13 dice que las autoridades están puestas por Dios. ¿Quiénes son autoridades? Nuestros pastores, nuestros maestros, los líderes de esta iglesia, el portero es autoridad y también merecen honra. Honra, como el que se aprendieron decía, honra al que merece honra, ¿verdad? No se enfaticen solo en dinero, sino que honra con nuestras actitudes, como les decía, no solo es decirlo, sino demostrarlo. Poner en práctica siempre la palabra, porque conocimiento tenemos y si no lo ponemos en práctica, Dios nos va a demandar ese conocimiento que hemos recibido. Los que recibimos la escuela profética, evangelística, ya tenemos el conocimiento y la idea es preparar las personas, prepararlos para ir y multiplicar lo que nos hemos aprendido, lo que nos han enseñado. Y siempre oramos, ¿verdad?, sobre esa línea.
Entonces, no se quede solo con ya recibí la escuela y aquí me quedo, no, sino que multiplíquelo. Ya estamos viendo resultados de la escuela evangelística, entonces sigamos ganando más almas para el Señor. De esa manera también estamos honrando a Dios y estamos honrando el tiempo que aquí se aparta para que nos enseñen. Estamos honrando nuestra cobertura, nuestra autoridad. Entonces, revisémonos y a honrar con nuestros hechos, no solo del diente al labio, como dicen, sino que con nuestros propios hechos. Así que ese es el mensaje de hoy, que no se les olvide, sino que podamos guardar y practicar de verdad, que no sea un mensaje más que allá a la puerta cuando salga ya se me olvidó de qué fue lo que hablaron, sino que recuerde siempre que Dios va a probar cada palabra que recibimos. Dios nos va a probar en eso, si de verdad cumplimos con lo que nos están enseñando. Pongámoslo en práctica, que no sea solo oidor olvidadizo. Y lo otro es, escuchen, lo otro es que cuando no cumplimos con lo que nos han enseñado, estamos desechando el conocimiento. Dios dice en Oseas que cuando desechamos el conocimiento, Dios se va a olvidar de nuestros hijos. Y después, ay, ¿por qué este chavalo esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Con mi hijo. Es por desechar el conocimiento. Así que no lo desechemos y pongámoslo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén.